Bienvenido a una lección sobre el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo establece que si una función f es continua en el intervalo cerrado de a a b, y grande f es la antiderivada de pequeña f en el mismo intervalo cerrado, entonces la integral def de f de x, integrada con respecto a x de a a b, es igual a grande f de b menos grande f de a. Entonces, esto establece que podemos determinar el valor de la integral def utilizando la función antiderivada. Y aquí hay algunas pautas. Número 1, siempre que podamos encontrar una antiderivada de f de x, la función integrando, ahora tenemos una forma mucho más eficiente de evaluar una integral def. 2, cuando se aplica el teorema fundamental del cálculo, a menudo se usa la siguiente notación, donde primero encontramos la función antiderivada, f grande de x, luego esta barra vertical significa que evaluamos esto en b y luego restamos el valor en a. Y 3, no es necesario incluir la constante de integración c en la antiderivada porque observe que si lo hiciéramos y encontramos esta diferencia, la constante se simplificaría a 0, dejándonos con una gran f de b menos una gran f de a. Veamos algunos ejemplos. Queremos evaluar la integral def. Y observe cómo funciona el integrando. Graficado aquí a la derecha no es negativo en el intervalo cerrado de 1 a 3. Y, por lo tanto, esta integral def es igual al área debajo de la función, delimitado por el eje x sobre este intervalo cerrado. Y observe cómo esta región es un trapezoide, por lo que podríamos evaluar esto usando la fórmula del área para un trapecio. Pero usemos primero el teorema fundamental del cálculo. Entonces, para aplicar el teorema fundamental del cálculo, primero queremos encontrar la antiderivada de 2x más 1 con respecto a x. Entonces tendríamos dos veces, esta es x para la primera. Entonces tendríamos x al segundo dividido por 2 más. La antiderivada de 1 con respecto a x sería x. Ahora necesitamos evaluar la antiderivada en 3, y luego restar el valor de la antiderivada en 1. Pero antes de hacer esto, sigamos adelante y simplifiquemos aquí. Esto se simplifica a solo x al cuadrado más x. Entonces ahora evaluamos la antiderivada primero a las 3. Luego a la 1, y luego encuentra la diferencia. Entonces, cuando x es 3, tendríamos 3 cuadrados más 3. Cuando x es 1, tendríamos 1 cuadrado más 1. Simplificando aquí, tenemos 3 cuadrados más 3, eso es 12. Menos, aquí tenemos 1 cuadrado más 1, eso es 2. Entonces, el valor de la integral def, que también es esta área a, sería 10. Ahora, para este primer ejemplo, verifiquemos estos resultados usando la fórmula del área para un trapecio dada aquí. Entonces llamemos a esto b sub 1, b sub 2. Y esta sería la altura del trapecio. Entonces, usando nuestra fórmula, tenemos que el área es igual a 1 2 veces la cantidad b sub 1 más b sub 2, eso sería 3 más 7. Y la altura es 2. Entonces tenemos 1 2 veces 10 veces 2. Que es 10, verificando que nuestra respuesta es correcta. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Nuevamente, observe cómo la función integrando no es negativa durante el intervalo cerrado de 0 a 3. Entonces esta integral def es igual a esta área aquí. Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo, primero encontraremos la antiderivada de 1 2x cuadrado negativo más 2x más 2 con respecto a x. Entonces tendríamos 1 2 veces x negativo al tercero dividido por 3. Más 2 veces. Esto es x para el primero, por lo que tendríamos x para el segundo dividido por 2 más la antiderivada de 2 con respecto a x sería 2x. Entonces esta es nuestra antiderivada que ahora necesitamos evaluar a las 3, luego a 0 y luego encontrar la diferencia. Pero, por supuesto, simplificaremos esto primero. Entonces aquí tenemos 1 6x negativo al tercero, más, esto sería x al cuadrado más 2x. Entonces, nuevamente, evaluaremos esto en 3 y luego restaremos el valor en 0. Entonces, cuando x es 3,
Tenemos 1,6 negativo, multiplicado por 3 al tercero más 3 al cuadrado más 2 por 3. Y cuando x es 0, observe cómo cada término sería 0. Entonces, simplificando, tenemos, esto sería negativo 1 6 veces 27. Por eso es 27 sobre 1. Y luego tenemos más 9 y luego más 6. Observe cómo tenemos un factor común de 3 aquí. Hay 2 3 en 6 y 9 en 27. Entonces aquí tenemos un negativo 9 2. Esto sería más 15 o más 15 sobre 1. El denominador común es 2. Entonces multiplique 15 sobre 1 por 2 sobre 2. Entonces tenemos 9 2 negativo más 32, que es 21 o 2. Entonces este es el valor de la integral de f. Y debido a que la función integrando no es negativa en el intervalo cerrado de 0 a 3, el área de la región sombreada es de 21,2 unidades cuadradas o 10,12 unidades cuadradas. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Queremos encontrar la integral de f de la raíz cuadrada de x más 4 integrada con respecto a x de 1 a 4. Una vez más, observe cómo la función integrando no es negativa en este intervalo cerrado. Entonces la integral de f es igual a esta área aquí. Sin embargo, antes de encontrar la antiderivada, queremos escribir la raíz cuadrada de x usando exponentes racionales donde el exponente de x es 1, el índice es 2. Entonces podemos escribir esto como la integral de x al 1 2 más 4. Integrado con respecto a x de 1 a 4. Y ahora encontraremos la función antiderivada con respecto a x. Entonces, para x a 1 o 2, tendríamos x, la potencia de 1 2 más 1, eso es 3 2, dividido por 3 2 más, la antiderivada de 4 es 4x. Pero dividir por 3 2 es equivalente a multiplicar por 2 3. Así que escribe esto como 2 3x al 3 2. Más 4x. Y ahora necesitamos evaluar esto primero a las 4, y luego restar el valor en x es igual a 1. Entonces, cuando x es 4, tenemos 2 3. 4 veces al 3 2. Más 4 por 4. Y luego, cuando x es 1, tenemos 2 3 veces 1 a 3 2 más 4 veces 1. Para 4 al 3 2, eso es equivalente a la raíz cuadrada de 4 a la tercera, que sería 2 a la tercera u 8. Entonces aquí tenemos 2 3 por 8, eso sería 16 3. Más 16. Entonces aquí tenemos 2 3 más 4. O más 4 sobre 1, si queremos. Escribamos 16 como 16 sobre 1 también. Entonces denominador común de 3. Aquí también. Tenemos 16 3 más 48 3, que es 64 3, menos, aquí tenemos 2 3 más 12 3, entonces menos 14 3, que es igual a 53. Entonces, este es el valor de nuestra integral de f, que nuevamente, debido a que el integrando no es negativo en este intervalo cerrado, también es el área de la región sombreada. Bien, espero que esto te haya sido útil.